La misión de la Iglesia primitiva en el cumplimiento de proclamar el Evangelio que se centra en la persona y la obra de Cristo es el acontecimiento evangelístico más grande y de mayor impacto en el mundo. El libro de Hechos narra el inicio y la expansión de la Iglesia por medio de la palabra de Dios, estableciendo lo que se le ha comisionado a la Iglesia ser y hacer. Ahora bien, para que la primera Iglesia fuese tan eficaz y para que nosotros lo seamos, el Señor nos ha capacitado. Hemos recibido los recursos y la provisión más importante, sin la que sería imposible realizar la labor de predicar a Cristo, su Santo Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 8, recoge lo que serían las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de la ascensión. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él enseñó a los apóstoles de primera mano, los capacitó para la misión más importante de todo creyente, predicar el mensaje de salvación. Y ahora les está diciendo que, aunque en el plano físico ya no estaría, el Señor no los abandona. En realidad, aquí encontramos el cumplimiento de la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28. Proclamar sus verdades, continuar con el ministerio de Jesucristo en el esparcimiento del Evangelio conforme es llevado a cabo en la vida de los creyentes es más que una labor. Es una necesidad intrínseca que posee todo aquel que ha respondido al llamado de Dios de ser testigos de aquel que nos salvó. Es algo superior a nosotros que emerge desde el interior porque es la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. La nueva identidad del creyente consiste en el privilegio de que Cristo more en su interior y a su vez lo capacite para vivir en él. De ahí la frase de Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús nos da todas las provisiones necesarias para cumplir con el mandato de ser testigos de él. Nos ha dado su obra, transformándonos en nuevas criaturas. Nos ha dado su presencia en nosotros, puesto que Jesucristo está haciendo y enseñando a través de nosotros, y nos ha dado el mensaje completo, su palabra de vida, la Biblia. No nos hace falta nada. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Efesios 1:3. Entonces, si no nos falta nada para cumplir con la tarea y para hacerla de manera completa, ¿por qué muchos creyentes continúan evadiendo este mandato? En realidad, si una persona está retrasando esta misión, no es debido a que no tenga el equipamiento. Es debido al compromiso del individuo, a la voluntad que tiene la persona de obedecer o no. Lamentablemente, no han establecido ningún compromiso con Cristo, aunque quieren sus beneficios. Ahora bien, Jesús enseña en todo tiempo. Capacitó a sus discípulos para que éstos a su vez extendieran ese mensaje y así sucesivamente los demás continuemos la misión. Entonces, si usted recibió la palabra, no es para que ésta permanezca estancada en usted. Debe dar frutos, de manera que prediquemos con nuestras vidas y luego con nuestras bocas. Debe haber una completa armonía en lo que decimos y lo que somos. Esto es algo elemental. Una de las características más visibles en un cristiano es el amor por la palabra de Dios, y exponerla debe ser el anhelo de todo creyente. No sirven de nada las excusas de yo no tengo ese don, yo no quiero hacer una carrera de predicador, no es mi vocación, o predicar es solo para pastores. No, no es verdad. No te autoengañes. Tienes la responsabilidad de mostrar aquello que te fue mostrado aún sin merecerlo, la palabra de vida. Al exponer la palabra de Dios, anunciamos lo que conocemos de Él. Entonces, es fundamental ser un estudiante constante de la Biblia. La estabilidad del mensaje del Evangelio y todo su contenido no cambia. Ha sido el mismo desde el principio y no puede ser alterado. Muchos hoy en día, lamentablemente, han abandonado la predicación bíblica
y la han cambiado por las influencias del mundo. Se escuchan muchos supuestos mensajes evangélicos con inclinaciones filosóficas, psicológicas, motivacionales, incluso cómicas, donde parece que el objetivo es entretener a la audiencia. La meta de todo creyente de comunicar la palabra de Dios la cambiaron por la de ser grandes oradores que atraen multitudes para sí, no para Cristo. Hombres y mujeres con narrativas interesantes, pero que solo son conferencistas que proclaman un mensaje tan light que no les hace cosquillas en las conciencias. No reprende, ni redarguye, ni exhorta. Un que otro versículo por aquí o por allá, ya que todo manipulador astuto lee algo de lo que va a hablar para estimular a la audiencia, llegando a ablandar el mensaje de la verdad para que las personas se sientan cómodas. Ningún fiel seguidor de Cristo diluye el mensaje de salvación, sino que se esfuerza, se preocupa por la exactitud con la que proclama la palabra de Dios, respetando todo su contenido inerrante y de gran valor para nosotros. La verdad está disponible para aquellos que conocen y aman al Señor, para aquellos que buscan el conocimiento de la verdad y viven conforme a ella, para aquellos que se apasionan por obedecer el mandato de extender el mensaje de salvación. El siervo fiel de Jesucristo se caracteriza por el amor y la generosidad que lo lleva a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Si descubrieses una fuente inagotable de alimento que puede acabar con las necesidades de esta humanidad, ¿qué harías? Tantas organizaciones nos encontramos luchando para paliar las carencias sociales de este tiempo, y tú tienes la solución. ¿Lo callarías o lo comunicarías? Esta escena es ilustrativa de lo que el Señor Jesucristo también pide de cada uno de nosotros. Por medio de sus parábolas, el Señor Jesucristo habla del reino de Dios como ese hombre que ha encontrado un gran tesoro, que hace que se desprenda de todo, que vea que todo lo que tiene no carece de valor para poder poseer ese tesoro. O como a ese mercader de perlas, que encuentra la perla que marca la diferencia y cuando la encuentra se desprende de todas sus otras perlas, de todos sus recursos, de todo lo que ha acumulado a lo largo de su vida para quedarse con la única perla que merece la pena. Mateo 13, versículos 44 al 46. Ese tesoro que brilla, que marca la diferencia, que brilla con luz propia, que logra lo que nada más puede lograr en esta tierra, que cambia vidas, que sacia la sed, que satisface el hambre, es el Evangelio. Y con ese tesoro, ¿qué hacemos? Con esa fuente inagotable de bendiciones, ¿qué haremos? ¿Callarlo, ocultarlo o comunicarlo? Porque ante esta fuente de bendiciones, el Señor Jesucristo nos afirma que ese tesoro no podemos quedarlo oculto para nosotros. Tenemos la responsabilidad de compartirlo para que todos aquellos que están sedientos puedan encontrar la fuente de aguas vivas, para que toda esta humanidad que está necesitada pueda encontrar las respuestas, para que todos aquellos que andan buscando la esperanza puedan encontrarla en el único que da esperanza, que es Cristo. Así, a sus discípulos, el Señor Jesucristo les encarga, como las últimas palabras que recuerda el evangelista Mateo, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas comienza el libro de Hechos con el mismo encargo del Señor. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo, entendiendo este llamado, afirma, 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate, este es el reto. Hemos encontrado el tesoro que sacia la necesidad humana y tenemos la responsabilidad de compartirlo. ¿Has decidido seguir a Cristo? Esta es la más grande y mejor de las decisiones. Por eso tienes como seguridad la vida eterna, una vida abundante. Estás en camino a la herencia en los cielos. Sin embargo, vives y vivimos rodeados de una multitud de personas que no han tomado esta decisión y su destino no es tan gozoso.
sino que su destino es la perdición. Y debemos sentir en medio de este ambiente una viva preocupación por aquellos que no tienen esperanza. El Señor Jesucristo nos ha llamado para ser un testimonio vivo en medio de este gran escenario que es la historia humana. Como testigos tenemos la responsabilidad de decir a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y mostrar de forma visible que pueden conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, para cumplir con este encargo, es necesario que tengamos claro con nosotros el mensaje que tenemos que comunicar. En demasiadas ocasiones nos encontramos cargados de deseos, pero nos falta estructura para compartir este mensaje. Y a veces nos perdemos divagando sobre diferencias, sobre conceptos triviales que carecen de importancia. Por eso, de una forma muy sencilla, en este momento me gustaría invitarte a crear una pequeña estructura, un pequeño esquema del mensaje del Evangelio que se nos ha encargado compartir con los que nos rodean. Un esquema que podemos recordar muy fácil con 3 pasos. Un problema, hay un problema que tenemos que solucionar, un remedio para este problema y una necesidad, una respuesta que tenemos que dar. 3 pasos. El primer paso es detectar el problema. No podemos enseñar el camino de la salvación a personas que no son conscientes de su necesidad de salvación, que no son conscientes de que tienen un problema. Una persona no va al médico a menos que reconozca que está enferma. Por eso necesitamos confrontar a las personas que nos rodean con la realidad de su necesidad espiritual. El problema es que vivimos rodeados de muchas personas que se consideran sanos espiritualmente. El gran engaño del presente consiste en hacer creer a las multitudes que no merecemos el castigo, que somos buenos en comparación con otros, o que el juicio no es real. Por ello, el primer paso en nuestra tarea como testigos, la primera labor es abrir los ojos de los que nos rodean para que seamos todos conscientes de la verdadera condición en que nos encontramos y sus consecuencias. El mensaje de la Biblia es claro en este aspecto. Dice Romanos 3:23 que todos pecamos. Todo ser humano es pecador. Hablar de pecado no está de moda. Ignorándolo, creemos que somos libres de sus efectos nocivos sobre nuestra vida. El problema del pecado es que es un mal silencioso. Es como una gangrena que va destruyendo nuestra alma, nos hace ser insensibles hasta lo espiritual. Por eso es necesario pararnos un momento a desenmascararlo. El pecado es todo aquello que nos hace apartarnos del camino de Dios para seguir nuestro propio camino. Isaías 53, versículo 6, nos dice que cada cual se apartó por su camino, alejándose de los planes de Dios. Pecado no tiene que ver con los grandes malvados de cada generación. Seguro que todos podemos pensar en cierto tipo de personas que nos rodean y que son malvados y merecen el castigo y el infierno, incluso se les quedaría corto para ellos. Y comparados con estos individuos, nosotros podemos aparentar que somos buenas personas. El problema de este concepto es que el canon para medir nuestro carácter no está en la relación con otros seres humanos, sino que el canon para medir nuestra perfección se encuentra en Dios mismo y su justicia perfecta. Y cuando nos comparamos con Dios, ninguno damos la talla. Todos en un momento u otro de nuestra vida hemos quebrantado, quebrantamos y quebrantaremos las demandas de la justicia de Dios. El apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 3, versículo 2, que todos ofendemos muchas veces. Todos hemos mentido. Todos hemos tenido malos pensamientos. Todos hemos sucumbido y sucumbimos a nuestras pasiones. Todos hemos relegado a Dios del centro de nuestras vidas para ocuparnos de nuestras cosas. Y en el momento en que quebrantamos la ley de Dios en un punto, por muy insignificante que sea, dice Santiago capítulo 2, versículo 10, nos hacemos deudores de toda la ley. Todos pecamos. Y esta conducta pecaminosa trae consecuencias. El pecado tiene consecuencias en la vida. Pablo es contundente cuando afirma en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Es la separación absoluta de la gloria y esperanza en Dios. La incapacidad de superar nuestra condenación. Nuestro pecado ha creado una sima que hace imposible que podamos llegar hacia Dios. Isaías 59, versículo 2. El pecado agota toda esperanza. Y aún más nos expone ante la realidad del juicio eterno. Al final de la historia nos relata el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que se abrirán los libros. Y se dice que en el registro de los libros están escritas las obras realizadas a lo largo de nuestra vida, buenas y malas. Pero por muchas obras buenas que hayamos realizado, si en una he quebrantado la ley de Dios, seré culpable
delante de la perfecta santidad de Dios. A veces hay quienes argumentan que por esto Dios es injusto, por condenar al que infringe solo una ley. Pero realmente esto es una pauta de vida. Permíteme poner un ejemplo muy torpe de esto. Puedes haber sido a lo largo de tu vida un conductor modélico, tener los 15 puntos en tu carnet de conducir, no haber infringido nunca una norma. Puedes haber sido el conductor prototipo y perfecto en todos los aspectos. Pero un día, por X circunstancias, te saltas un semáforo en rojo y provocas un accidente. ¿Tu historial pasado te exime de tu responsabilidad presente? ¿Todo lo que hagas en el futuro borrará las consecuencias de esta falta pasada? Las consecuencias de tu infracción tienen que ser abonadas. Eres culpable, eres deudor. Ante Dios sucede lo mismo. Somos deudores por todas y cada una de nuestras ofensas. Y no ha sido una sola, han sido múltiples a lo largo de nuestra vida. Y si no se satisface la deuda, el castigo eterno es real. El infierno, aunque no nos guste hablar de esa palabra que decimos que no se encuentra en la Biblia, bueno, pongámosle el nombre que queramos. Llamámosle el lago de fuego, llamámosle el tormento eterno, llamámosle el juicio eterno, llamámosle el castigo eterno. Estos son términos que aparecen en la Biblia. Pon el nombre que quieras. Es un lugar real de castigo, de juicio eterno y merecido. Esta es la realidad. Todos estamos expuestos al castigo por causa de nuestras acciones. Todos pecamos. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? ¿Hay un remedio? ¿Hay alguna solución? Desde luego que sí. Estamos expuestos a la justicia de Dios y esto reclama buscar soluciones. ¿Dónde estará el tesoro que nos libere de la ira venidera? ¿Cuál es la perla de gran precio que nos llena de esperanza y que podemos desposeernos de todo tipo de orgullo, de autosuficiencia para poseer esa perla que podemos controlar? Conscientes de nuestra necesidad, muchas personas buscan estas perlas y estos tesoros de muchas formas, buscan tener seguridad eterna. Y lo buscan dispuestos a realizar grandes sacrificios, a cometer obras ingentes de buenas acciones para intentar justificarse, pero nada les satisface. Personas que se flagelan por todo tipo de dolor, pero no logran acallar el gemido desesperado de su alma sin consuelo. Personas que se unen a todo tipo de movimientos filantrópicos, religiosos, espirituales, pero continúan vacíos. Personas que crean un largo currículo de bondades, ocultando las imperfecciones, pero sienten que nunca es suficiente, tienen que hacer algo más, nunca están seguros. El Evangelio, sin embargo, el mensaje que tenemos que comunicar, nos presenta la clave que tenemos que anunciar en medio de esta sociedad. No son nuestros esfuerzos o méritos. No hay lugar para la jactancia o orgullo humano, no podemos hacer nada. El apóstol Pablo dice a los Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, las buenas noticias son el mensaje de Jesucristo. Jesucristo que se hace hombre, que habita entre los hombres, que manifiesta su gloria. Pero sobre todo es el mensaje que anuncia que Cristo pagó el precio para nuestro perdón. Él es el remedio para que esta humanidad necesita. El que era perfecto se hace pecado por cada uno de nosotros. Se entrega en la cruz del Calvario y muere. Es sepultado por nuestras transgresiones. Salda con su sangre la deuda de todo nuestro pecado. Y así lo presentaba ya Juan el Bautista, Juan 1:19. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muere por todos, Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero no se queda en el sepulcro, sino que resucita de entre los muertos, para manifestar su victoria sobre la muerte y sellar nuestra declaración de justos, nuestra justificación delante de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25. Esta maravillosa realidad es tremenda cuando entendemos lo que Cristo hace por nosotros. El apóstol Juan escribe en su primera carta, 1 Juan capítulo 2, versículo 2, esta afirmación: Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjate qué expresión.
Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Es suficiente para cubrir toda necesidad. ¿Qué significa que Jesucristo es la propiciación? Cuando pienso en esta figura, de forma visual viene una imagen a mi mente. Perdona, es un poco burda, un poco torpe, pero intenta quedarte con este concepto. Imagina por un momento una escena de una película de cine donde una persona va a recibir un disparo que acabará con su vida. Y en el momento crucial aparece un segundo personaje que se interpone, hace de barrera para que el impacto de la bala no quite la vida del primer personaje. Este que recibe el impacto es la propiciación, aquel que se interpone entre el ejecutor y el ejecutado. Es torpe la imagen, pero nos hace entender un poquito lo que es la realidad, ¿verdad? Nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios. Y más aún, nos han hecho merecedores de la ira de Dios. Dios tiene el derecho para derramar su juicio condenatorio en forma de disparo sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, Cristo se ofrece a sí mismo para recibir el impacto de las consecuencias de mi pecado sobre Él. De tal modo que la condena del pecado no me alcance. Cristo se coloca entre el Dios justo y el pecador culpable, para que la ira que merezco no me alcance. ¿No te parece estremecedora esa imagen? Fíjate, Cristo no anula las consecuencias del pecado, sino que las carga sobre sí mismo para que yo sea libre de lo que merezco. Nadie tiene mayor amor que este, dice el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que el de Cristo poniendo su vida por aquellos que no merecían su perdón. Romanos capítulo 5, versículo 6 hasta el versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, merecedores de su ira, Cristo murió por nosotros. La respuesta. Cristo se interpone para pagar el precio que yo merecía. Hay un problema, el pecado, que nos separa de Dios y nos condena eternamente. Hay una solución. Cristo se ofrece para llevar sobre sí la condena que merecemos y librarnos de la ira. Sin embargo, ¿por qué no todo se salva? El evangelista Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Nos está diciendo que la obra de Cristo es suficiente para todos, pero no todos se salvan. Esta cuestión ha creado todo tipo de debates, y personalmente afirmo que en el proceso de la salvación hay una responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. Hay una necesidad, y es responder, aceptar o rechazar a Cristo como nuestra propiciación. Si Cristo se interpone, yo puedo decir estar bajo la cobertura de Cristo o estar separado de la cobertura de Cristo. Y entonces el efecto del pecado viene sobre mí. ¿Puedo ponerme bajo su amparo o no? Cristo muere por todos, pero no todos aceptan su oferta. Y esta es la gran necesidad. Juan afirma, Juan 1.12, que son los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que reciben el regalo de formar parte de la vida de Dios. Hay una decisión, recibir o no recibir a Cristo. Jesús había venido a una humanidad necesitada de perdón, pero esta humanidad, su pueblo, no le reconoció, no le recibió, sino que le rechazó. Sin embargo, aquellos que por la fe aceptan su oferta, tienen perdón. Por eso el propio evangelista Juan añade estas palabras del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 5, versículo 24. Dice el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, porque yo soy su propiciación, he recibido la condenación que merecía. Ha pasado de muerte a vida. Al final todo ser humano tiene la necesidad de tomar una decisión personal delante de Cristo. Una decisión individual. La provisión de Dios es completa para el problema del pecado. Puedo aceptarla o puedo rechazarla. Por eso Juan nos repite en su primera carta, 1 Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene, el que recibe al Hijo, tiene la vida. El que no tiene, el que no recibe al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta fe en Cristo no es solo una cuestión de palabras, sino de práctica. La fe en Cristo se manifiesta por una nueva forma de vivir, por medio del arrepentimiento. Tito nos enseña que Cristo se dio a sí mismo por nuestros
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, pagar el precio de nuestra iniquidad y purificar, limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El propósito de Dios no es salvarnos para dejarnos sumidos en la miseria del pecado, sino abrirnos el camino para un nuevo nacimiento, para renovarnos por medio del arrepentimiento, para que nuestra vida se asemeje a su gloria. Por eso, el fruto de una vida salva tiene que manifestarse por medio del arrepentimiento. Hechos 26, versículo 20. Un problema, somos pecadores. Un remedio, Cristo. Una respuesta, arrepentirse y creer. Dios ha hecho todo para que podamos ser salvos. Ahora, mi pregunta es, ¿he tomado yo la decisión? ¿He aceptado su protección? Y habiendo aceptado esta protección, ¿estoy compartiéndola con aquellos que me rodean? El apóstol Pedro nos confronta con nuestra responsabilidad al presente. Dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos callar este mensaje. El propósito de Dios es que seamos anunciadores del gran tesoro que cambia las vidas. No nos callemos, sino proclamemos que en Cristo hay perdón y solución para la tragedia de la muerte eterna. Por eso, aprovecha este tiempo y si has creído en Cristo, anuncia a todo el mundo su condición. Somos pecadores. El remedio, Cristo es la respuesta. Y la decisión necesaria, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y si aún no has tomado esta decisión en tu vida, te invito a que reflexiones en tu condición, eres pecador. En que Cristo se interpone, se ofrece para parar el precio de las consecuencias que mereces. Por eso tienes que tomar una decisión. ¿Aceptas a Cristo o lo rechazas? Que Dios te bendiga. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Son momentos de tomar decisiones. Cuando nos paramos delante de la realidad del Evangelio y las invitaciones de Cristo, todos tenemos que decidir. Aceptar o rechazar. Caminar hacia adelante con Cristo o caminar en nuestras propias fuerzas. Si seguimos, como decía el apóstol Isaías, caminando en nuestros caminos, nos estamos alejando de Dios. Y sin Dios no hay esperanza para cada uno de nosotros. ¿Qué estás eligiendo para tu vida? Yo te invito a que reflexiones. A que reflexiones en tu condición. Pero si has encontrado ese tesoro que es Cristo, no te calles. Compártelo con los que te rodean, con los que amas, que realmente esa bendición es abundante y cubre y alcanza a todos los que quieren aceptar a Cristo. No seas egoísta, porque al final también tendremos que dar cuenta delante de Dios. Si el atalaya cumple su función, si el mensajero advierte del peligro y anuncia el mensaje, ha cumplido. Pero si se calla, será responsable delante de Dios y será demandada de Él las vidas de aquellos que no han escuchado. Dios te da oportunidades, no te calles, comparte la gran bendición. Tienes una respuesta para las necesidades del ser humano. Vamos a pedir al Señor que nos ha dado espíritu de valor, que nos renueve con ese valor para compartir las buenas nuevas a todos los que nos rodean. Y si no eres beneficiario de estas buenas nuevas del Evangelio, hoy es un buen momento para que delante del Señor Jesucristo te pares y le pidas perdón. Reconozcas tu condición y aceptes el regalo que Él te ofrece. Sin aceptar, sin tomar esa decisión por Cristo, no hay salvación. Hoy escoge a Cristo para que tengas vida. Vamos a pedir al Señor que Él nos dé sabiduría para encontrar el buen camino para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida que nos das. Gracias porque tú te has ofrecido como propiciación, porque tú recibes sobre ti mismo el impacto que todas nuestras malas acciones y pecados merecen. Gracias porque en ti tenemos perdón y tenemos una cobertura que nos garantiza vida eterna, no en base a nuestros méritos, sino a tus méritos. No en base a lo que nosotros somos, sino en base a tu gracia. Pero, Señor, quiero pedirte que no permitas que ninguno caigamos en la necedad de desoír tu mensaje, de rechazarte como nuestro Señor y Salvador y de seguir intentando buscar soluciones en nosotros. Porque solamente hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otra forma para llegar al Padre. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a entender esta realidad y compartir la compasión en medio de este tiempo, para que muchas almas puedan ver a Cristo, el único que salva, el único que trae perdón, como la respuesta que todos necesitamos. Ayúdanos y danos pasión, y que tu espíritu de poder, de valor, se manifieste en nuestras vidas, para dar testimonio a los que nos rodean, que Cristo es la única fuente de vida. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú nos das, y pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas para usarnos como testigos vivos en medio de esta generación. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.